Y eso es importante, que dentro de sus aristas pues también cruzan todos los medios artísticos y en fin, ¿no? Todas estas posibilidades. Entonces, pues arranco con esta idea, ¿no? Como investigadores, investigadores y artistas tenemos el poder de darle la vuelta al cientificismo institucional. ¿Y a qué me refiero con la idea de la cientificidad a la que estamos acostumbrados comúnmente en la investigación? Tiene que ver justamente con muchas cosas que quizás hoy día parecieran que están superadas, pero no. Incluso dentro de las formas de investigación de las ciencias sociales y humanidades, aún se busca y hay esa tendencia, ¿no?, a cientificar, es decir, comprobar y a trabajar bajo ciertos parámetros muy objetivantes los resultados o incluso las metodologías de los objetos de estudio, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta que hay una necesidad más bien de inscribir tus deseos, corporalidades, subjetividades que no ocupan legitimación, ni siquiera ocupan de la ciencia para que por sí mismas sean legítimas, ¿no? Sino más bien ocupamos otros procesos metodológicos, otras formas de enunciar las necesidades de este tipo de indagaciones y que atraviesan al sujeto, atraviesan el contexto en el que se desarrollan, en fin, hay un montón de cosas que también desde las ciencias sociales, incluso ahora desde la investigación artística, se han establecido pues dinámicas, elementos, factores que creo que nos han ayudado a darle la vuelta al cientificismo, es decir, buscar que todo tenga una comprobación, un resultado, ¿no? Cuando a veces solamente hay una indagación, un proceso, pero el objeto de estudio puede ser inabarcable y siempre queda inconcluso. Y eso no quiere decir que el proyecto de investigación haya tenido éxito, ¿no?, en su búsqueda, sino al contrario, ¿no? Creo que tiene un montón que decirnos, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros acá ya en el grupo Cuerpo Académico pues hemos tratado de indagar un poquito más y conceptualizar qué es la investigación artística o la investigación basada en las artes o la investigación aplicada, ¿no? Que es como una práctica creativa, ¿no? La práctica creativa como investigación o la investigación en la práctica artística. Es muy cercano a lo que nosotros conocemos como la investigación-acción, ¿no? Que de hecho son primas hermanas, y que eso permite justamente entender un poco hacia dónde van las formas en las que practicamos y hacemos investigación. Y a veces hasta hay especulación, ¿no? Justamente hay elementos de la investigación especulativa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay diferencias mínimas, es decir, si el objeto se deriva de la práctica o a través de la investigación generamos, aplicamos o hacemos práctica artística, ya sea intervención educativa, ya sea investigación educativa artística, ya sea generar cambios en algún fenómeno o proceso cultural, o producir un objeto artístico, o un evento artístico, o una experiencia artística. Entonces, por la condición en la que estamos inscritos en este cuerpo académico, pues la mayoría somos docentes, ¿no? Entonces también eso nos abría un paradigma muy importante en la concepción de cómo nosotros en una institución que supuestamente formamos artistas, vamos a estar de tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta compleja, ¿no? ¿En qué momento a qué momento vamos a producir y en qué momento vamos a hacer investigación? Entonces ahí hubo un cambio de paradigma muy importante que nos ha permitido entender que quienes son profesores de tiempo completo, profesoras, puedan seguir desarrollando, ampliando su campo y su espectro de práctica profesional, como es justamente la producción artística o la producción cultural. Entonces tuvimos que darle este giro y pensar que la docencia es un proyecto de investigación, pero también es una práctica artística. Entonces, eso implicó que el proceso en el que consideramos la docencia, pues más bien una especie de un espacio en el que tanto los docentes como los cineastas en formación o las personas que se están formando como profesionistas del arte en este caso, se considere que debe ser un espacio
las dinámicas de, pues sí, de su producción artística, ¿no? Por no decir disciplina, ¿no? Por las disciplinas audiovisuales. Entonces ahí también este paradigma nos llevó a pensar no solamente la docencia como proyecto de investigación o como práctica artística, sino pensar que el aprendizaje esté basado en el deseo, ¿no? ¿Qué deseamos conocer, qué deseamos explorar, más allá de los cánones de la producción? Entonces eso fue, la verdad nos llevó años y todavía estamos apenas empezando, ¿no? Pero creo que ya dimos ya descubrimos esa llave para decir qué es lo que queremos, ¿no? Y que esta conformación de un cuerpo académico esté inscrito no solamente el proceso de enseñar, sino también de aprender. Entonces, aprender con aquellos que se inician en el campo de la producción audiovisual también debe ser un elemento. Entonces, ya no solamente es aprender a través de lo que el profesor sabe, ¿no? Sino aprender de aquellas cosas que desean tanto los aprendices o los que están en formación, sino también aquellos que están generando conocimiento y que quieren generar nuevo conocimiento. Entonces, ocupamos que ese aprendizaje también se implique esta idea de que todos los saberes, conocimientos que a veces opacamos, ¿no? Es decir, dejamos de lado porque la disciplina no nos lo permite, ¿no? Por ejemplo, conocimientos previos de otras disciplinas artísticas, de oficios, de repente los opacamos cuando a veces hacer cine ocupamos de carpinteros, herreros, músicos, un sinfín de otros saberes, conocimientos. Entonces, cada vez estamos abiertos a que todo eso que queda invisible se integra en el proceso de aprendizaje o en el proceso de la práctica artística. Entonces, pues esto nos llevó a este triángulo de elementos, ¿no? Para reconocernos como profesores guías, ¿no? O artistas, profesores artistas que fungen de guías tutores, aquellos estudiantes que normalmente así se le conoce en un proceso formativo, pero a nosotros nos gusta mejor llamarles colegas, ¿no? Cineastas en formación, para que desde un principio ellos asuman esa responsabilidad de que su aprendizaje esté basado en su deseo, basado en lo que ellos quieren explorar de esa práctica artística. Por tanto, tuvimos que involucrar cambiar esos roles, ¿no? Es decir, eres profesor artista, es decir, eres docente creador, pero aparte eres un guía, no eres un docente catedrático, ¿no? Que solo da una cátedra y hasta ahí queda, sino más bien vienes y a conocer y aprender también del cineasta que está en formación. No hay que menospreciar los conocimientos que tiene esta persona, ¿no? Al contrario, más bien abrirnos a esos conocimientos para saber hacia dónde van, hacia dónde quieren ir. Entonces eso es muy interesante. Entonces tuvimos que insertar dos elementos, digamos, dentro del proceso de aprendizaje, que tienen que ver justamente es que incluimos dentro de su práctica o dentro del aula y el conocimiento, el proceso de aprendizaje, la investigación artística, es decir, trabajar bajo preguntas, trabajar bajo proyectos de investigación epistémica, de investigación práctica, ¿no? Entonces, todas las sesiones o todos los proyectos, ahorita hablamos de que es un proyecto integral, se conciben a partir de una noción como investigación. Siempre se preguntan, siempre se responden esas preguntas, siempre se plantean nuevos horizontes, ¿no? Entonces, así el aula física se vuelve un laboratorio, ¿no? Un laboratorio constante donde ya no es únicamente la noción del contenido mínimo que está planteado en el programa de materia, sino ahora estos contenidos que no están puestos en el programa de materia, sino ahora basados en las necesidades que tienen los proyectos de los cineastas, ¿no? Entonces, para nosotros fue vital establecer una idea de proyecto integral que tiene que ver que todos los demás materias o todas las materias del semestre vinculadas a las prácticas artísticas se conjugaran en un proyecto común, ¿no? Que para nosotros son producciones, normalmente cortometrajes. Entonces el profesor de montaje, el profesor de guionismo, de cinefotografía, de sonido, de realización, de arte, etcétera, se suman a un proyecto común con un plan de trabajo semestral
y en el que se van viendo estos procesos de preproducción, de producción y de postproducción. Entonces, toda la primera parte del semestre la dedicamos a reconocer y a practicar todas las técnicas desde cada una de las aristas de la producción, y en ciertos momentos, semanas del semestre, empezamos ya a ir dándole seguimiento a la preproducción, producción y postproducción del proyecto. Entonces, pues todos los profesoras y profesores, colegas, van sumándose a este acompañamiento a través de asesorías, prácticas, exploraciones, experimentos, ¿no? Entonces, también la investigación artística para nosotros nos ha permitido que no es solamente cumplir un proceso, que asuman digamos, conozcan nuevas técnicas y las apliquen, sino que ya una vez vistas y quieren seguir expandiendo el conocimiento a favor del proyecto integral de su cortometraje, se hacen esas prácticas. Entonces, la verdad, eso fue así un horizonte bellísimo para nosotros, porque aún estando en la academia, seguimos acompañando cineastas en formación, acompañando en proyectos, pero también, paralelamente a eso, nosotros como profesores o académicos, también podemos proponer proyectos. Y eso a mí me abrió un campo, pues fue un campo, era una tierra baldía, ¿no? Que ahora se vuelve pues un gran campo de exploración. Entonces, eso a nosotros nos permitió reconocer que esta idea de la integración de la investigación artística pues nos permitiría asignar estas otras preocupaciones muy vinculadas a las necesidades actuales, ¿no? Que tienen que ver con que todos estamos en un proceso de formación constante, un proceso de producción constante y de cambio, ¿no? Los que se han materializado ya los vieron en la plantilla anterior, ¿no? Entonces, pues como cierre, me pregunto, ¿por qué para legitimarnos en la academia tenemos que seguir reprimiendo la intensidad de nuestra experiencia emocional y corporal y de nuestros deseos, ¿no? ¿Y por qué no hacer más bien una universidad que integre, ¿no?, todos los conocimientos, saberes y todas las necesidades que podemos, tanto los que estamos formándonos como estudiantes y los que somos profesores, ¿no? Entonces, eso haría y hace que sea mucho más íntegro, y que la persona está más entera y esté más actualizada y esté con muchas ganas de seguir produciendo conocimiento y actos creativos, ¿no? En fin, entonces pues nos damos cuenta que investigar tenemos que seguir, nos ayuda a seguir expandiendo fuera de nuestras disciplinas, ¿no? No solamente los estudios de la comunicación audiovisual o de la cinematografía, sino nos ha llevado a conocer otras formas de producir. La investigación artística también nos ha permitido conocer qué es compartir procesos, que estar en constante, digamos, relación con otros pares y con otras personas que tienen una misma intención, pero que están en otras disciplinas, nos ha ayudado a entenderlo. Entonces, pues esto nos ha ayudado a entender cómo narrar nuestro conocimiento, cómo colocarlo dentro de estas formas digamos, tan cerradas a veces de los formatos de la academia, en la escritura, etcétera, o cómo ficcionar esos saberes no legitimizados, ¿no? Es decir, cómo propiciar que estos saberes que a veces quedan invisibles para la ciencia o para las disciplinas relacionadas con la investigación, pues resulta que cada vez es más sencillo hacerlo. Es decir, solo es atrevernos a enunciar de otra manera. Obviamente, de aquí nos podemos vincular con herramientas de la etnografía, de las ciencias sociales, de antropología, pero que incluso también dentro de la investigación, de lo que se considera como la investigación artística, se han colocado otras intenciones desde la filosofía del cuerpo, el estudio del deseo, ¿no?, donde el individuo cada vez más importante. Entonces, pues creo que estas son las precauciones actuales en las que pues, seguimos, ahora sí que oxigenando esta maquinita, vaya la metáfora, ¿no? Estos cuerpos académicos, pero también integrando a nuestros colegas cineastas en formación. Entonces, ¿cómo vincular todos nuestros proyectos de academia y de producción artística para luego buscar financiamiento? Y eso
Creo que tiene que ver justamente con recursos que pareciera que, ¿cómo puedo decir? Pareciera que no son, no pueden ser provechosos, más bien es que los hemos desaprovechado. Todo el conocimiento, todos los saberes, a veces no saben, no los legitimamos porque parece que no aportan, y es creo que la base, la esencia de la producción, y todos estos recursos a veces financieros, ¿no? O de vinculación, parecieran que son los más vitales, pero no. Ahora creo que debemos de cambiar el chip, aunque no tengamos recursos materiales y todo este rollo, todos estos recursos que permiten que sea más ligero la producción. Creo que debemos de entender que lo primero es tener ideas sólidas, tener espacios para generar ideas, ¿no? Desarrollarlas y vincular todas las personas interesadas a esos proyectos. Y bueno, pues una universidad como tal es el mejor espacio que aún tenemos en la sociedad para poder vincular todo lo que se nos ocurra, y lo que ocupamos solamente es voluntad, y ocupamos ser más estrategas y visibilizar aquello que nunca ha sido enunciado por la misma academia, por las mismas estructuras administrativas, y bueno, no hablo de poder, pero sí todas estas formas de enunciar, ¿no? Entonces, nosotros nos importa mucho la integración de estas otras voluntades, ¿no? Que son a partir de colaboraciones, de trabajos colectivos, de no importa si es profesor, alumno, no, eso no debe de importar, al contrario, lo que importa es el hecho que nos va a generar un montón de reflexión en el campo en el que estamos desarrollándonos, pero también va a lograr que quien inició esa idea, ese deseo por generar ese acto comunicativo o artístico, se logre. Es decir, no hay que quedarnos con las ideas guardadas, al contrario, saquémoslo de lo más recóndito para luego llevarlas a la práctica. Entonces, eso en primera instancia les quería compartir.